interesante esta visión periscópica que hemos tenido de las distintas posiciones políticas acerca del caso de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dictar medida de aseguramiento contra el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Senador que va a quedar suspendido en su ejercicio, vamos a ver si se retira para ser reemplazado o no se retira mientras está en prisión preventiva, pero está suspendido a partir del día de hoy. ¿Por qué es interesante esta visión periscópica? No sé si ustedes tomaron nota, desde Gustavo Petro en un extremo del espectro, pasando por Juan Manuel Santos, pasando por Andrés Pastrana, pasando por Ernesto Samper, todos dicen respetar la decisión de la justicia es prioritario. Yo creo que eso es bueno para la institucionalidad. Agreguémosle una cereza que le pone más contenido a esta discusión y es la posición del presidente Iván Duque, que dice, por supuesto, que cree en la inocencia del expresidente Álvaro Uribe, pero aparte de eso dice, respeto la división de poderes, una cosa muy importante dicha por un mandatario en estas circunstancias y eso creo que hay que subrayarlo. Y además de eso dice, espero que haya un proceso con plenas garantías procesales para el expresidente Álvaro Uribe. Es decir, una vez más reafirma la división de poderes, esperar que la justicia opere bien y que opere con garantías para el expresidente Álvaro Uribe. Ese espectro, esa recorrida por el espectro me da a mí un elemento de juicio muy importante para ver el clima político. Pero entremos en materia sobre lo que puede significar esto desde el punto de vista político. En primer lugar, tengamos presente en qué consiste una medida de aseguramiento, porque a estas alturas, sobre todo después de que uno oye a Nicolás Maduro, uno dice, no, pues esto ya se acabó. Medida de aseguramiento quiere decir, el proceso sigue adelante y mientras tanto, mientras la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decide si archiva el caso o termina acusando, ni siquiera termina decidiendo. Esa sala de instrucción opera como una especie de fiscalía que termina decidiendo si acusa o no. Mientras eso sucede, decide que el expresidente Álvaro Uribe vaya a una prisión preventiva, que no puede irse más allá de un año. Es decir, eso le pone un límite, por lo menos un límite no formal, pero sí un límite simbólico a que la sala de instrucción tome una decisión. Ustedes imagínense lo que significaría que Álvaro Uribe saliera al cabo de un año y no le hubieran definido la situación. Por lo tanto, hay un primer elemento a tener en cuenta. Medida de aseguramiento no quiere decir que se haya fallado, ni siquiera que se haya acusado. No obstante lo anterior, esta decisión tiene implicaciones políticas de gran calado, por lo menos en tres niveles. Primero, Presidencia de la República. Insisto, me parece que la posición del presidente Iván Duque, no obstante decir que cree en la inocencia, que eso es como una manera de irse para un lado, está respetando la institucionalidad. Creo que se va a debilitar la presidencia de Iván Duque y creo que se va a debilitar porque él en últimas, al fin y al cabo, fue ungido por el expresidente Álvaro Uribe para su llegar a la presidencia de la República, pero no solo eso. Ni siquiera el rasgo también simbólico de decir permanentemente presidente eterno, presidente eterno, presidente eterno, ahora el presidente eterno está en prisión domiciliaria, sino porque era una figura política que le permitía de alguna manera tener un cierto, muy limitado, pero un cierto control de parte del Congreso y aparte de eso alinear su partido en su favor. Ahora con el expresidente Uribe dedicado a defenderse, el presidente Iván Duque va a perder ese aliado por lo menos buena parte del tiempo y buena parte de su atención y va a debilitar por lo tanto su capacidad de seguir adelante, salvo que saque un talante que hasta el momento no le hemos conocido. Muchas veces hemos dicho, sobre todo en estos 2 años de evaluación de su presidencia, que quizás una de las cosas que le ha faltado al presidente Iván Duque es empoderarse plenamente, agarrar plenamente las riendas y agarrar no solo las carteras técnicas y los ministerios técnicos, sino de todo el gobierno y liderar a su partido. Puede ser que esta sea la oportunidad. Vamos a ver si, como los chinos, una crisis se convierte en oportunidad. El Centro Democrático, debilitadísimo. El Centro Democrático ha crecido debajo de un árbol muy frondoso, muy fuerte y muy imponente, que es la figura política de Álvaro Uribe. Y como toda la vegetación que crece debajo de un árbol imponente, frondoso y fuerte, pues es una vegetación relativamente débil. Hay algunos más capaces que otros, hay algunos menos capaces que otros, evidentemente, pero todos han estado bajo la égida
égida del expresidente Álvaro Uribe, y eso ha impedido que haya una figura que en este momento uno diga toma las banderas del partido y empieza a liderar dentro del Congreso o fuera del Congreso. Dentro del Congreso tengan presente, en este segundo semestre viene elección de procurador, elección de defensor del pueblo y elección de 2 magistrados de la Corte Constitucional. Seguramente los candidatos del gobierno, los candidatos del presidente van a entrar debilitados en toda esta discusión por cuenta de este episodio. Y finalmente, elecciones presidenciales de 2022. La oposición está celebrando, ustedes han oído y han visto las redes sociales y demás, porque su némesis, su principal contradictor político, está en prisión domiciliaria. Y evidentemente esto le enderezaría mucho el caminado a una candidatura de la oposición, seguramente Gustavo Petro, entre otras cosas porque a esto se suma que el desempleo está alto y va a permanecer alto hasta el 2022, la pobreza ha aumentado por cuenta del coronavirus y la distribución del ingreso se ha deteriorado. Parecería que todos los astros están alineados para que las cosas funcionen hacia allá, pero acuérdense ustedes que entre la primera y la segunda vuelta de las últimas elecciones, un puñado significativo de gente que estaba en el centro, no estaba ni con Petro ni con el Centro Democrático, terminó yéndose una parte con Petro, pero la mayoría con la candidatura anti-Petro, porque el país le teme a una candidatura de Gustavo Petro por múltiples razones, empezando por los vecinos de al lado, por los vecinos venezolanos y su triste destino. En ese contexto hay que hacerse una pregunta para que ustedes se la lleven, y es: ¿qué es más significativo desde el punto de vista político? ¿Álvaro Uribe como líder de una bancada minoritaria en el Congreso o Álvaro Uribe como un símbolo de un país que ha vivido un pasado complejo desde el punto de vista político, pagando prisión domiciliaria durante todo un año? Ustedes tendrán la respuesta y vamos a ver qué termina pasando en el escenario político.